Hemos estado conversando sobre comunicaciones digitales, binarias y M-áreas, pero han sido siempre comunicaciones digitales de banda base. Y lo que queremos ahora es comenzar a abordar la problemática de cómo se realiza y cómo se detecta comunicaciones digitales en pasabanda. Y para eso tenemos que primero hacer un pequeño desvío, una inversión de tiempo en aprender una materia que en términos coloquiales llamamos envolventes complejas o en términos más formales se llama representación equivalente de banda base. Y para eso tenemos que comenzar con estudiar una transformada que se llama la transformada de Hilbert. Y esta transformada es bien simple. Supongan que tienen una señal S de t y a esa señal S de t se le calcula esta transformada de Hilbert que representamos con esta H caligráfica. Y lo que se obtiene es una señal que vamos a llamar S tongo de t. También en minúscula, también función del tiempo, y esa señal S tongo es lo que llamamos la transformada de Hilbert. Y para obtener la transformada de Hilbert lo que hacemos es integrar de menos infinito a infinito la señal dividida por t menos tau de tau y después se divide por pi. Esto es una convolución y es fácil ver de que en realidad es la convolución entre la señal original deseada S y una función de respuesta al impulso que es 1 partido por pi t. Así que en el fondo estamos hablando de una operación de filtrado, pero tenemos que estudiar un poquito más por qué esta operación de filtrado es especial y en qué sentido lo es. Antes de eso, la única condición para poder transformar una señal con la transformada de Hilbert es que la señal S debe ser Fourier transformable. Si la señal es Fourier transformable, entonces esa señal tiene transformada de Hilbert. Entonces, anotemos algunas características, no todas, algunas características de la transformada de Hilbert. La primera de ellas ya la mencioné, la transformada de Hilbert es de dominio del tiempo a dominio del tiempo. Esto es distinto como la transformada tal vez más típica, más conocida que usamos, que es la transformada de Fourier. La transformada de Fourier va del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. La transformada de Hilbert permanece en el dominio del tiempo. Segunda característica, la transformada de Hilbert es una operación lineal. Y eso es porque en el fondo la convolución es una operación lineal. Así que aquí podemos tal vez poner entre paréntesis convolución. Y la convolución es, bien sabido, una operación lineal. Supongamos, tercera característica, que queremos tomar la transformada de Fourier a la transformada de Hilbert de una determinada señal. O sea, queremos ver cuál es el espectro de frecuencia de
la señal S tongo. Esto es la transformada de Fourier de una convolución, y la transformada de Fourier de una convolución la conocemos bien, es el producto de las respectivas transformadas, así que es la transformada de Fourier de la señal multiplicado por la transformada de Fourier de esta señal. Esa transformada es conocida, uno la puede revisar en las tablas de transformadas de Fourier. Es menos j, j es la unidad imaginaria, signo de la frecuencia. Entonces, si es que miramos brevemente esta señal y dibujamos por un lado su espectro de magnitud en frecuencia y por otro lado su espectro de fase en frecuencia, entonces lo que vamos a obtener es que el signo es más menos 1 si está en frecuencia negativa o en frecuencia positiva. Signo es negativo para frecuencias negativas, signo es positivo para frecuencias positivas, pero en ambos casos es 1 o menos 1. El valor absoluto de esto siempre es 1, y la magnitud de esto también siempre es 1, así que la magnitud es permanentemente 1 en toda frecuencia. Entonces esto es el valor 1, y aquí lo que tenemos es magnitud. Y por otro lado, aquí queremos dibujar fase. Y la fase, para frecuencias negativas, la función signo de frecuencias negativas es menos 1. Menos 1 por menos 1 da 1, entonces queda solamente j. Entonces para frecuencias negativas lo que tenemos es una fase de más pi medios. Y para frecuencias positivas esto vale 1, entonces esto vale menos j, menos pi medios para frecuencias positivas. Entonces, el efecto de filtrado de esta función de respuesta al impulso de un filtro con esta respuesta de frecuencia es una forma de filtro pasatodo. Adelanta la fase de las frecuencias negativas y atrasa las fases de la frecuencia positiva. Entonces, es decir, la transformada de Hilbert es un filtro LIT, LIT, lineal e invariante en el tiempo, que, dos puntos, A, no altera la magnitud o el espectro de magnitud de la señal original Esto es lo que podríamos llamar, y de hecho existe una disciplina llamada filtros pasatodos, que a través de juegos de fase logran un efecto de filtrado. Esto es un filtro pasatodo. Y B adelanta o paréntesis atrasa la fase de la señal original en pi medios radianes en frecuencias negativas o paréntesis positivas. Así que es un filtro que tiene un efecto bien interesante. Y para
graficar esto, vamos a poner en verde la señal original, real, estamos asumiendo que es real, y vamos a poner en azul su transformada de Fourier, ese tongo, que también es real. Y también es real porque en la definición de la transformada de Hilbert, si esta es real, una convolución con otra señal real siempre resulta en una señal real. Así que esto es consecuencia de esto. Entonces lo que vamos a dibujar ahora aquí a mano derecha es, vamos a hacer un gráfico, tratar de hacer un gráfico en 3 dimensiones. Así, donde aquí tenemos el eje real, y aquí tenemos el eje imaginario, y acá tenemos frecuencia. Y lo que voy a hacer es voy a duplicar esta gráfica, este sistema de coordenadas, para poder usarlo 2 veces, una vez acá para la señal y una vez para la otra señal. Y lo que vamos a asumir es que la señal S tiene una forma como esta. Entonces, el efecto que tiene mantener las amplitudes, adelantar la fase en frecuencias negativas y atrasar la fase en frecuencias positivas, es acerca de que estas frecuencias caen en el plano complejo aquí y estas caen acá. Entonces, hay como un movimiento de este estilo. Entonces, en azul voy a dibujar los respectivos triángulos como aterrizaron en frecuencia. Ahí está. Entonces, esta señal azul está representada completamente en el plano imaginario. Ahora, aquí hay que ser muy cuidadoso porque hay un abuso de notación. Y el abuso de notación es que si la señal S es completamente real, su espectro de magnitud es simétrico, pero su espectro de fase puede tener una combinación de fases antisimétricas. Y lo que estamos representando acá no es más que la rotación relativa que tienen las fases de la transformada de Hilbert con respecto a las fases originales de la señal original. Es decir, todo lo que son frecuencias negativas y sus fases se adelantaron en 90 grados y todo lo que son frecuencias negativas se atrasaron en 90 grados. Así que quiero dejar esto anotado con mucho cuidado. Ojo, comillas, abuso de notación. Lo que estamos haciendo se ilustra las fases de ese tongo de T en forma relativa a las fases de S de T.
Ahora, con esa aclaración, esta figura acá facilita imaginarse bien qué es lo que está ocurriendo. Cuarta propiedad de la transformada de Hilbert, el espectro de magnitud de ambas señales, de la original y de su transformada de Hilbert, es, por todo lo que hemos discutido, exactamente igual. Esto sale de la propiedad 3a que acabamos de conversar. 5. La transformada de Hilbert sobre una transformada de Hilbert, vale decir, aplicar dos veces la transformada de Hilbert a una señal original S, resulta en menos S de T. Y esto es relativamente inmediato de ver acá. Si es que tenemos una señal que transformada a Hilbert una vez queda de esta forma, transformarla de nuevo, esta parte de la señal avanza a otros 90 grados y queda por aquí abajo, y esta acá retrocede otros 90 grados y también queda por aquí abajo. Es decir, transformar dos veces Hilbert esto, la invierte completamente y la pone de cabeza, pero habiéndolo hecho rotando frecuencias negativas 180 grados hacia adelante y frecuencias negativas 180 grados hacia atrás. Ahora, lo bueno es que esto de acá nos permite ahora inferir que la transformada de inversa de Hilbert, entonces inferimos que la transformada inversa de Hilbert es transformada inversa de Hilbert sobre una señal S-tongo, no es otra cosa que transformar con menos H a esa señal, y eso es igual a menos 1 partido por pi t convolucionado con la señal S-tongo de t, y eso es igual a menos 1 partido por pi por la integral de menos infinito a infinito de S-tongo de tau partido por t menos tau de tau. Y por último, hagamos un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos como señal original S de t es igual a coseno de 2 pi fct. Y lo que nos interesa es calcular su transformada de Hilbert. Sabemos que en frecuencia el coseno es un medio por un impulso en frecuencia Fc, otro impulso en frecuencia menos Fc, y sabemos que la transformada de Hilbert es menos j por el signo de f multiplicado por la transformada de Fourier de la señal original, es igual a menos j signo entonces de f multiplicado por la primera línea. La estoy copiando y pegando para que sea más rápido de hacer. Y aquí cuando miramos esta función impulso, sabemos que esta solo es distinto de 0 en frecuencia positiva Fc. Por lo tanto, esta señal, cuando f corresponde a Fc, va a afectar a este delta y este delta va a ser 0. Y en ese caso el signo va a ser más 1 menos j. Entonces el signo, la señal signo, hacia acá afecta con un factor por 1 y hacia acá, mismo argumento,
este impulso está en frecuencia menos Fc cuando el signo vale menos 1, entonces por menos 1 acá. Entonces podemos disolver esta función signo y aplicarla directamente acá sobre ese signo de ahí. Entonces obtenemos que todo esto es igual a, voy a pegar de nuevo la expresión que tengo almacenada, este signo se vuelve negativo y acá este valor 1 se transforma en un valor J. Y ahí está todavía el signo menos original de acá. Ahora, mirando esa expresión, nos damos cuenta que en realidad no es otra cosa que el seno. Entonces es inmediato que S de t, volviendo ahora al dominio del tiempo, es igual a la transformada de Fourier inversa de S tongo de f, por lo tanto es igual al seno de 2pi fc t. Entonces, la transformada de Hilbert de un coseno es un seno. Y esto tiene cierta lógica intuitiva, pensando en esta gráfica de acá. El seno es básicamente una horquilla, perdón, el coseno es básicamente una horquilla. Tenemos dos impulsos acá, en vez de tener triángulos, tenemos dos impulsos que uno se rota hacia adelante y el otro hacia atrás. Y al transformar una vez Hilbert, quedamos en el plano imaginario con una anti-horquilla, y eso por supuesto es el caso del seno. Con eso hemos introducido esta nueva noción, esta nueva transformada que se llama la transformada de Hilbert, y en base a ella vamos a ir construyendo algunas nuevas ideas que nos van a servir para modelar comunicaciones digitales de pasabanda.